Migala. Píldora de la felicidad. Ahora disponible en Migala. ¿Cómo se llamaba este? El Se Soma, llama ¿no? M. El Soma, ¿no? Se llama M ahora. Siempre se llamó M. Le llaman Molly. Le llaman el M. ¿El M sería el Soma No. de nuestros tiempos? No, porque ¿cómo se llama este pendejo? El que escribió Un Mundo Feliz. Aldous Huxley estaba muy clavado dentro de toda la cultura psicodélica. Y el Soma sí es un psicodélico que le daban a los indios de la India. ¿Cómo le llamarías a la cultura? A los hindúes. Es que no eran hindúes, eran previos. Indios. A los rigvédicos. A los rigvédicos tomaban el Soma para ponerse bien pachecos y ver a Dios. Y luego ya para escribían. alcanzar estados extáticos. Y lo utilizaban en rituales de invocación místicos. Ujú. Y era una especie de licor, en realidad. Ajá, y está profético su pedo, porque del mismo modo que los rigvédicos utilizaban el Soma para ver a Dios, expandir la mente y escribir la sabiduría cósmica que habían aprendido, y luego en su novela servía para ser feliz, del mismo modo durante la explosión de los psicodélicos en los 70s se utilizaba el LSD para expandir la mente, Según. para ver otras cosas, para imaginarse otras formas de vida. Sí. Y actualmente se utilizan microdosis para ser más Ahora, productivos ese es y un tema deprimirse bien menos. interesante porque en la expansión del uso de psicodélicos durante los años 70 también estaba ya implícita como una respuesta, o sucedió como una respuesta a un régimen de terror que se instauró durante los años 60. Esta banda estaba completamente estresada, completamente aterrada por el estado del mundo y además sometida día a día por regímenes militares y regímenes opresores de la voluntad de los individuos, como religiones, sectas y las mismas cuerpos militares en Estados Unidos, El complejo que industrial militar. buscaban una salida para este pinche sistema horrible que los oprimía. Y muchos de ellos pues recurrían a las drogas, recurrían a culturas extranjeras como ir a India o practicar el yoga, o venían a México y pues se metían peyote, ¿no? También es el surgimiento de los grupos terapéuticos de superación personal. En esos tiempos. Constelaciones familiares. Y las constelaciones familiares. Ajá. Eso es muy interesante porque, si vamos a plantearlo así, nosotros podemos distinguir entre dos paradigmas de control geopolítico. El primer paradigma de control geopolítico, que es el que primó después de la Segunda Guerra Mundial y hasta la Guerra Fría, o durante los primeros años de la Guerra Fría, era un control a través del miedo. Nosotros como Estado instauramos un estado de terror donde hablamos de una guerra permanente. La guerra es total, la guerra nunca se va a detener y estamos en guerra constante con los rusos y los rusos con los estadounidenses. Y nosotros tenemos que estar protegidos y tenemos que estar alerta todo el tiempo. La señal hacia la civilización, no hacia individuos en concreto, porque no tenían objetivos políticos en concreto, sino que el objetivo político era la sociedad en concreto y irradiaban una ideología hacia la civilización. Y la intención de esto era tenerlos aterrados, para que a través de ese terror aceptaran la fuerza militar que proveían los estadounidenses. Durante esos tiempos se hicieron además inversiones muy fuertes en escuelas militares que se instauraron. Por ejemplo, la escuela de Panamá. Hay una escuela militar en Panamá. También se trajeron y se permitieron muchas sectas católicas que, por ejemplo, en Puebla se manifestaban y decían Cristo sí, comunistas no. Y estaban en todas partes de la región donde los estadounidenses tenían injerencia. ¿Qué pasó después? O sea, termina la Guerra Fría más o menos. ¿Y cuál se vuelve entonces el paradigma de control? La ideología y la felicidad. Y entonces someten al individuo a una tensión contra sí mismo. Y el pivote de ese paradigma de terror al paradigma de la felicidad permanente, donde todo el tiempo tienes que estar alegre, donde todo el tiempo tienes que estar satisfecho, donde todo el tiempo tienes que ser la plenitud de tu ser y vivir en plenitud. El pivote fue la generación de las drogas, la generación psicodélica. Hay una cultura de la felicidad en el Estados Unidos de los 70s que es muy marcada. Y por eso mencionaba el asunto de los grupos terapéuticos, porque hay videos, ya les he recomendado este documental, ven el documental del siglo de yo, no está en YouTube, está en Vimeo. Cuando empiezan a utilizarse los principios del psicoanálisis en los estudios de mercado, también de lo que se perseguía era proveer de un estado de bienestar a través del consumo. O sea, el consumo sería la nueva regla del bienestar y de la felicidad. Para eso se crean, o sea, todos los grupos... O sea, el consumo sería la nueva regla porque la regla anterior era el miedo, güey. Ahora es la nueva regla es el y además consumo. todo esto con una intención de dominio de la región. Bueno, de la expansión de los estados para que puedan, pues,
crecer económicamente ellos mismos a costa de otros estados. Pero lo tenebroso de eso es que mucho de lo que es ahorita los grupos coercitivos o los grupos de coaching son herederos de estos mecanismos que surgieron en los 70s, como por ejemplo el caso de Tupperware. O sea, el caso de Tupperware en los Estados Unidos, que antes no se llamaban Tupperware. Son muy buenos. Se llamaban Herbalife. Todas las esquemas piramidales iban encaminados a que el individuo satisfaciera su necesidad. Y su necesidad de felicidad a través del consumo, y también para que muchas personas que pertenecían a esos grupos se integraran como nuevos esquemas de secta. O sea, funcionaban como sectas, ¿no? De invitación, grupos cerrados, en los cuales las mujeres ahora tenían la capacidad de vender toppers de puerta en puerta, ¿no? Y eso les generaba un recurso económico que les hacía sentir felices. Pero lo que quiero decir es que, si bien, o sea, no hay como un grupo de hombres siniestros detrás del escritorio, sí fue planeado en las agencias de publicidad. O sea, la construcción de la felicidad artificial de los 70, pues es que viene desde el mundo después de la bomba, ¿no? Y después del mundo de la bomba, pues es un mundo... O sea, vienes del régimen instaurado a través del terror, entonces giró demasiado el péndulo y ahora lo que buscábamos era una felicidad permanente. Ajá, y la felicidad permanente, o sea, porque, a ver, es que muchos pensarán que se plantearon y dijeron, no, vamos a orientar la felicidad hacia acá. No, pues el propio mercado los llevó ahí y tuvieron que crear mecanismos para que la gente se convenciera de que esa era la estructura de felicidad. O sea, muchas de las campañas o la forma en la que se maneja la comunicación en los spots vienen derivados de los 70s. Porque entonces ya no estás buscando... usted vea los comerciales de los 40, 50, ¿no? Sí, es lo pragmático. Tú estás buscando la calidad, la utilidad y... Alguna vez veía uno de Compre los nuevos cuchillos Torrey. Los cuchillos Torrey no pierden su filo nunca. Píldora de la felicidad. ¿Cómo se llamaba el del hoyo? El cuchillo que el güey se lleva al hoyo, que dice, este cuchillo no hay que afilarlo nunca. Ah, sí. Ándale, algo así. Era en el sentido netamente práctico. Yo recuerdo un comercial que a mí me malvibraba, el comercial de Clorox, creo que no les lo hablé aquí, que la señora decía, y sí, con el nuevo Clorox y su nuevo envase de plástico, puedo meter cosas al refrigerador. Entonces las botellas de Clorox tenían leche. Tenían leche, tenían jugo y estaban marcadas con un plumón, ¿no? O sea, en el sentido práctico era, pues, ¿qué estoy comprando? Cloro. Y luego me sobra la botella, ¿qué hago? Pues la lleno de leche. Entonces, ¿en qué momento la publicidad empieza a construir la felicidad a través de, sea una buena madre, dale lo que ellos necesitan? Eso comenzó con Edward Bernays. Necesitan. Okay. Sí, es Bernays. Es el sobrino, ¿no? De Sigmund Freud. Es Bernays, y es como el psicoanálisis se aplica en los 70s. Y cuando dicen, ok, ya no tenemos que venderle a la gente, ya no les tenemos que vender un cloro. Le tenemos que vender la sensación de que ellas o ellos están protegiendo a su familia mentira, pues, con el cloro. Que por cierto, la industria de la publicidad comenzó durante la Primera Guerra Mundial. Edward Bernays durante la Segunda Guerra Mundial se dedicaba a propaganda de guerra. Estos carteles que ves hay uno buenísimo que está un güey en su carro y va dándole raid a Hitler y dice, cuando viajas solo, viajas con Hitler. Viaja con otras personas para usar menos petróleo y ahorrar para el régimen de guerra. Lo que hace Bernays es eso. O sea, es toda la escuela de Bernays que se aplica ahora a la felicidad. Entonces, pero ponte en sus zapatos. Bernays hacía propaganda de guerra. Ya que no había guerra, ya no tenía chamba. No, pero tienes que apelar a las pasiones humanas para poder vender porquería, ¿no? Entonces, sí. Ahí ponen un ejemplo buenísimo, que es el de cómo le venden... Además, aplicando estas teorías que ya nadie reconoce de Sigmund Freud, ¿no? Cómo le venden cigarros a las mujeres. Entonces Bernays, machista, muy Ramiro, por supuesto, en los 60s. No, en los 40s, creo. Lo de Bernays, sí, posguerra. Estaba diciendo, 40, no, 50. Es que las mujeres lo que tienen es envidia de pito. Entonces, como tienen envidia de pito, como dijo mi tío Sigmund Freud, vamos a darles un pitillo. Entonces, tenía una cigarrera que se ataba aquí al muslo y armó toda una marcha de mujeres que se pararon enfrente de un edificio de gobierno, se levantaban la falda y sacaban de aquí un pitillo. Y con eso fumaban. Y este fue el evento que detonó bueno, si ustedes ya trabajan, si ustedes ya pueden comprar sus propias cosas, compren estos cigarros, compren cáncer. Hora de consumir, cabrón. Los médicos lo recomiendan. Pero, a ver, a lo que voy es, hay que entender que la concepción de felicidad, porque hoy vamos a hablar muchos de la concepción que tenemos en el mundo occidental de la felicidad, que creo que tenemos claridad de que ha sido construida a través de los medios y ha sido construida a través de la publicidad. Es a través de la ideología y a través del lenguaje.